¿sí? Una célula produce mucha más tiroglobulina cuando está estimulada, ya sea cuando suspende el paciente la medicación o cuando recibe TSH recombinante, que cuando está en el estado de supresión con levotiroxina, ¿sí? Por eso es mucho más sensible suspender la medicación o hacer un thyrogen, una TSH recombinante, y medir la tiroglobulina, porque esto nos va a dar un indicio mucho más certero de la presencia de células tiroideas. Y esto es lo mismo. El paciente, en vez de la cirugía, lo que hace es suspender la hormona, y aproximadamente lo que se hace en la mayoría de los centros es este rastreo diagnóstico, que nosotros no lo hacemos en el hospital de clínicas, y de acuerdo a este rastreo diagnóstico el paciente recibe una dosis terapéutica que se calcula empíricamente de acuerdo a dónde fue positivo ese rastreo. Entonces, nosotros habitualmente cuando vemos que un paciente tiene un resto en el cuello, es decir, localizado solamente en el lugar en donde estaba la tiroides, las dosis que solemos administrar habitualmente son de 100 milicuries. Algunos pueden administrar dosis menores si los restos son muy grandes, que han quedado después de la cirugía. Si el paciente tiene metástasis en ganglios, uno habitualmente no va a tratar las metástasis ganglionares con yodo radioactivo, ¿sí? Lo que hace es primero el vaciamiento, primero la cirugía, sacar todos los ganglios, y después la administración de yodo radioactivo, yo diría que es a gusto y piacere, porque en general uno sabe que si el cirujano operó bien y sacó todo el vaciamiento, hizo el vaciamiento completo, el paciente no tendría que recibir una dosis de yodo porque no quedan más células. Pero en la mayoría de los centros acá en Argentina y en el mundo se usa una dosis terapéutica como para quedarnos tranquilos, digamos que además de la cirugía, si quedó algo también lo eliminamos con la próxima dosis de yodo radioactivo. Y si hay metástasis a distancia, las dosis son superiores a 200, ¿sí? 200, 250, 300 o inclusive dosis mayores cuando se pueda hacer dosimetría. De esto va a hablar seguramente el doctor Chere cuando venga en la próxima charla. Bueno, la dieta con bajo contenido en yodo ya lo saben, seguramente que sí. Gracias gracias al doctor Faure que donó la sal sin yodo, gracias a ahora Rosita que se encarga de distribuirla por todo el mundo. Tenemos disponibilidad de esta sal, que en realidad es creo que lo que más se sufre, ¿no? El tema, sobre todo los pacientes que no están acostumbrados a la dieta hiposódica, tener que evitar la sal en todas las comidas durante 10 días realmente. Otras cosas que se evitan son los lácteos, ¿sí? Los lácteos fundamentalmente porque las máquinas de ordeñe tienen yodo para desinfectarlas, entonces ese yodo va sí o sí a la leche. Los mariscos y los huevos también tienen mucho yodo, las bebidas colas, los medicamentos con cubierta roja, es importante esto, porque si el paciente está tomando algo, digamos, que tenga una coloración roja, lo que debe hacer es consultar primero, antes de suspenderlo, consultar a su médico si puede reemplazar esa medicación por otra. Doctor. Sí. Cuando es necesario, según el doctor que la examinó, al no tener lo suficiente para operar, ¿cuál era lo mínimo? Perdón, no entendí la pregunta. A ver. Antes de aplicarle, por ejemplo, la inyección, las inyecciones que le aplicó. Sí. Antes, ¿por qué se le aplicaron esas inyecciones? ¿Era lo mínimo? No entiendo la pregunta. En realidad seguramente debe estar hablando usted de la TSH recombinante, de thyrogen. Sí, puede ser. ¿Lo mínimo de qué? Para no poderle poner el yodo, darle el yodo. Los niveles de TSH probablemente. En general uno espera que los niveles se eleven a mayor de 30. Hay veces que hay pacientes que no lo elevan correctamente, o porque la hipófisis no funciona bien, o porque existen muchas células de tiroides que no permiten que se eleve bien. Entonces esos pacientes necesitan recibir sí o sí el estímulo desde afuera, que es la TSH recombinante. En vez de ser la TSH del propio organismo, es una TSH que se administra inyectable, ¿sí? Igualmente de eso vamos a estar hablando más adelante cuando hablemos bien de thyrogen, de los usos, de cómo se usa, cómo se aplica, qué significa, etc. Ahora estamos hablando de las generalidades, ¿sí? De cómo es el cáncer de tiroides en general y cómo se hace el seguimiento antes de la era thyrogen, ¿sí? Bueno,
otros pacientes, obviamente se puede hacer igualmente el seguimiento así. Porque tenía 8 y después subió a 34. Claro, exactamente, es así. Actualmente la ecografía del cuello forma parte de uno de los métodos más sensibles para detectar la persistencia de enfermedad, ¿sí? Por eso la ecografía forma parte de rutina en el seguimiento de la mayoría de los pacientes con este diagnóstico. ¿Por qué? Porque las metástasis de los carcinomas papilares suelen darse las más frecuentes en los ganglios del cuello. Entonces uno con la ecografía puede diagnosticar si estos ganglios están alterados, si tienen algunas estructuras que son sospechosas, y entonces lo que vamos a hacer es hacer una punción de ese ganglio, diagnosticar si existen o no existen celulitas alteradas y después plantear el tratamiento definitivo, como les dije, con el vaciamiento.